Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el downtown de esta ciudad, en 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas a esta localidad, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, donde tenemos oración y también estudio profundo de la palabra de Dios. Estamos dando clases de seminario gratis. Venga, intégrese con nosotros, son completamente gratis. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mi labio para que no sean palabras mías, para que podamos exponer estos temas teológicos para edificación de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Hoy tenemos un estudio muy importante que vamos a añadirlo en nuestras carpetas. Si usted lo está viendo a través de YouTube, ¿verdad? Le damos las gracias a todos esos nuevos suscriptores y le damos también las gracias a Dios. La gloria, toda la gloria es para Dios, porque Él se merece toda esa gloria, que ya nuestros programas pueden ser vistos en muchos lugares, en muchos países, hasta en otros continentes. Le damos toda la gloria a Él, porque la gloria es para Él. Y hoy vamos a ver un tema que nos concierne a todos, que se llama los 7 aspectos de la sangre, los beneficios de la sangre de Cristo. Los 7 aspectos de la sangre preciosa. ¿Por qué decidí hacer este tema? Porque es un Dios perfecto de los 7. Tenemos una carpeta del Dios de los 7, donde podemos ver que hay 7 bautismos, 7 pactos, 7 raptos, 7 resurrecciones, todos 7 fiestas, todos Dios, un Dios perfecto de 7. Entonces, también tiene 7 aspectos de la sangre preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hacer este tema? Porque hoy en día han usado la sangre de Cristo para otras cosas, y lo vamos a ver más adelante a través de este estudio. La han mal usado, la invocan mal, oran mal. Entonces, ¿qué realmente son esos beneficios de la sangre de Cristo? ¿Va? Primeramente vamos a ver número 1, de estos 7 beneficios. Vamos a ver el pacto. Número 1, el pacto. ¿Va? A través de la sangre obtenemos un pacto. A través de la sangre tenemos un pacto. Un pacto, ¿por qué? Porque este es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y a través de la sangre de Cristo tenemos un nuevo pacto, si usted no lo sabe. ¿Qué es este pacto? Lo vamos a ver en Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por Él, porque por Él, ¿quién es Jesús? Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces podemos ver que este pacto nos libra de la ira de Dios, ¿verdad? En Romanos 5:9, ¿verdad? Vemos Juan, ¿verdad? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vemos que de la palabra de Dios en Juan 3:36 nos dice la palabra de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy importante que tú aprendas este texto. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre todo. La ira de Dios está sobre todos nosotros, si usted no lo sabe, ¿verdad? La ira de Dios, todos nacemos y crecimos, y todo el mundo está en enemistad con Dios, ¿verdad? Jesucristo vino a salvarnos de la ira de Dios. A eso vino, no vino a arreglar tu matrimonio, a arreglar tu economía, a salvarte, no. Vino a salvarte de la ira de Dios, a salvarte de tus propios problemas, no, a salvarte de su ira, a salvarte de Él mismo, a salvarte de que tú no te vayas al fuego eterno. Entonces vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:10. Dice la palabra de Dios: y esperar al Hijo del cielo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. Un día, ¿verdad?, en la gran tribulación, Dios va a derramar toda su ira, y las personas que partan de este mundo van a pagar en el infierno
también en el infierno se derrama la ira de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2, capítulo 2, 13, dice la palabra de Dios, dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, antes estábamos lejos de la paz de Él, de la enemistad con Él, y ahora la sangre nos ha acercado a través de ese pacto. Por eso Jesús en la cena del Señor dice: alzó el cáliz o alzó la copa y dijo: esta es la copa o el cáliz de mi sangre, sangre que se da derramada, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Lo que habla también en Jeremías también 33, el pacto nuevo, el pacto que se avecina. Entonces vemos que 2 Corintios 5, 18, 2 Corintios 5, 18, síganme muy rápido con su Biblia. 2 Corintios 5, 18, 2 Corintios 5, 18 nos dice la palabra de Dios: y todas las cosas son de Dios. Entonces, ¿de quién es tu casa? ¿De quién es tu automóvil? ¿De quién es tu perrito? Dice la Biblia que y todas las cosas son, porque en algunas Biblias corruptas quitaron el son. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso, a través de este pacto nosotros nos reconciliamos con Dios y Él nos da un ministerio de reconciliación para que nosotros podamos reconciliar a otros. ¿Cómo? A través del Evangelio. ¿Va? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que todos nuestros estudios lo predicamos, en todas nuestras predicaciones lo predicamos, porque para eso nos llamó Jesucristo a evangelizar. Y tú no puedes evangelizar sin el Evangelio. Quiero que sepas que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Y Colosenses, vamos a ver por último en el pacto, Colosenses 1, 20 y 21, Colosenses 1, 20 y 21, dice: habiendo hecho la paz, fíjese muy bien, dice: por la sangre de la cruz. Entonces la sangre nos trajo el pacto de paz, ¿verdad? Sabemos que hay un pacto shalom de paz en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto de gracia nos trae la gracia juntamente con la paz al reconciliarnos con la sangre preciosa. Dice la palabra de Dios: habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar en Él todas las cosas consigo mismo, porque Él dijo: así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Entonces vemos que ese es uno de los primeros beneficios de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros dentro del pacto. La iglesia está dentro del pacto. Podemos ver que, por ejemplo, los judíos como los gentiles pueden entrar ese pacto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fe en su preciosa sangre, ¿verdad? Esta es una gota de sangre, entonces pasamos a ser iglesia. Entonces la persona que era judía pasa a ser iglesia, la persona que era gentil pasa a ser iglesia. Entonces no puede haber gentiles, iglesia. No puede haber judíos, iglesia. Ok, yo soy judío, todavía diezmo, todavía hago las fiestas solemnes y también soy iglesia. Como hay un tipo ahí en internet en Sudamérica que dice que él es judío y es iglesia. Eso es una abominación. O tú eres iglesia, porque esa es la nueva creación. Esta es la nueva creación. Tú no puedes ser la vieja creación. No puedes ser un judío, iglesia a la vez, o gentil, iglesia a la vez. Por eso muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, dice: no seáis como los gentiles, porque nosotros ya no somos gentiles, nosotros fuimos gentiles, Él es el apóstol de los gentiles, pero una vez recibiendo el pacto de la sangre pasamos a ser iglesia, ya no somos gentiles. Ya no eres gente, ya pasas a ser hermano, pasas a ser familia de Dios.
Entonces es muy importante que tú sepas. Número 2, la sangre te trae justificación. Justificación, ¿verdad? Vamos a verlo a través de las escrituras. Romanos 5 es la clásica, la que Martín Lutero un día, monje leyó en el centro de su monasterio, que tenía una Biblia encadenada, lee este versículo y su corazón arde porque se dio cuenta que la fe no la obteníamos por hacer obras como le habían enseñado la Iglesia Católica. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. También dice que tenemos fe, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados, por su sangre. La sangre nos justifica, ¿ven? Por él seremos salvos de la ira, Se acaba la enemistad, entramos al pacto y ya estamos dentro de este pacto, Muchas veces usted lee justificación, también se puede teológicamente decir que te lavó, Dios te lavó tus vestiduras. Cuando usted lee lavamiento, lavamiento es leer la palabra de Dios, pero lavar es una sola justificación que lo usan teológicamente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra de Dios: y estos erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos, como dice en Romanos 3:25, Él se puso en nuestro lugar en la cruz como propiciación, y Romanos 3:25, que tenemos que tener fe en su sangre. ¿Se fija cómo todo coordina? Filipenses 3:9, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Filipenses 3:9 nos dice la palabra de Dios: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Eso quiere decir que nosotros somos justificados, nosotros somos justos ante Dios, no por nuestros propios méritos, querido hermano, no por tu bonita cara, no por la justicia que Jesús hizo en sus 33 años viviendo sobre la tierra. Entonces esa justicia Dios nos ve justos al momento que nosotros creemos en su sangre preciosa. Y Romanos 3:24, la clásica, Romanos 3:24 y 3:25, que tenemos que tener fe en su sangre. 3:24 y 3:25, yo conozco muchas personas que han sido salvos cuando leyeron esos versículos, ¿verdad? Por el nombre de Dios que es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, porque los de la Romanos 3:25, estoy leyendo 2:25. Romanos 3:25, muy rápido. Dice Romanos 3:25, dice la palabra de Dios: al cual, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿por qué muchos quieren vender la justificación si somos nosotros justificados gratuitamente? Por la redención que es Cristo Jesús, el cual Dios ha puesto como propiciaciones en lugar nuestro, la ofrenda agradable. Propiciación quiere decir teológicamente que esa es la única ofrenda que aplaca la ira de Dios, si usted no lo sabe teológicamente. Y dice, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de nuestros pecados pasados, con la paciencia de Dios Todopoderoso. Y Romanos 4 el mismo, estamos cerquita, 4:25. Romanos 4:25 por último, para ver lo de la justificación. Nos dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Porque cuando Él fue entregado, derramó ¿qué? Su sangre. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, dice la palabra de Dios. Bueno, dice eso la original. Quizás en otras no dice delitos, dice otra cosa. Entonces vemos que
Uno de los aspectos más importantes, entramos a su pacto, otra vez Dios nos ve justo cuando nosotros somos injustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos ve a nosotros, nos ve al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, haz de cuenta que Dios está ahí arriba en el cielo, está viendo y ve como un puntito de sangre que usted ahí va caminando. No lo ve usted, pero ve la sangre preciosa de su Hijo, porque usted recibió la unción, que es el Espíritu Santo. Eso se llama unción. La unción es que tú tienes parte de Dios dentro de ti. Y todos tenemos la unción del Santo, no nada más los líderes espirituales, no nada más los falsos religiosos que se dicen tener la unción o que dicen que solo en su iglesia hay unción. Esa es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios diligentemente. Dice en Juan que todos tenemos la unción del Santo, todos. Si tú no tienes a Cristo Jesús o tú no has sido salvo, entonces no tienes la unción, pero todo el que es iglesia tiene la unción de Dios. Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Entonces vamos a ver el punto número 3, ¿verdad? Aspectos de la sangre. Imputación de justicia, que no es lo mismo que la justificación. En las doctrinas principales de la iglesia, nosotros tenemos un programa en YouTube, tú puedes ver las 7 doctrinas principales para la iglesia. Una doctrina en la justificación y otra doctrina en la imputación de justicia. Son dos cosas muy diferentes. En las Biblias modernas de la Valera de 1960 y en adelante han quitado la palabra imputación, han quitado la doctrina completa de la imputación, porque el que tradujo las Biblias dijo que era una palabra sucia cuando se usa aquí este término, y la cambió él porque fue contado por justicia. No dice fue imputada la justicia de Dios. Imputada quiere decir que lo que todo hizo Jesús en la cruz, Dios me lo adjudicó a mí. Yo fui igualmente que Jesús el sacrificio para darme la entrada al cielo. No lo que Jesús hizo. Y lo vamos a ver los versículos que vemos, ¿verdad? Lo podemos ver en Génesis 15:6, pero más adelante lo repite en Gálatas. Vamos a leer Gálatas. Lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, dice lo mismo que en Génesis 15:6, dice en Gálatas 3:8. Gálatas capítulo 3, 6 y 8. Dice la palabra de Dios, así como Abraham creyó a Dios. Si usted no tiene una Biblia que dice imputado, le cambiaron su Biblia, le quitaron esa doctrina de su Biblia. Dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue imputada la justicia, ¿verdad? Y el 9 dice, versículo 9, dice la palabra de Dios, el 8 va, y dice, y viendo antes la escritura por Dios que la fe que había justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio, y diciendo todas estas naciones serán benditas. El 9, así pues los que son de la fe son benditos con el bien hablar, porque todos los que son bajo las obras de la ley, bajo la manifestación de este está escrito que maldito es el que está en un madero. Vamos a ver Romanos también nos habla de la imputación de justicia. La doctrina de la imputación de justicia en Romanos 4. Vamos a ver Romanos capítulo 4, la imputación de justicia, y dice la palabra de Dios en el 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Entonces, la imputación es cuando la fe, que no es de nosotros, dice en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por fe y gracia. Somos salvos por fe y gracia. Y esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera la fe es tuya. Ni siquiera la gracia es tuya. Porque muchos tienden a decir, mi fe. No, ni siquiera la fe es tuya. Dicen Efesios 2, 8 y 9, dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. Dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios te imputa tu justicia aquí en el pizarrón, adjudica la fe de Jesucristo
para que tú entres a su justificación y a su pacto. Imagínate eso, ¿verdad? Y dice el versículo 8, ¿verdad? Dice, bienaventurado, Romanos 4, 8. Bienaventurado el varón el cual el Señor no imputará pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la imputación de justicia te libra del pecado. ¿Por qué? Porque te adjudican la fe de Jesucristo. Y dice el 11, ponga mucha atención, dice, y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tuvo por la incircuncisión, para que fuese padre de todos, de los que creen, estando en la incircuncisión, para que también ellos sean imputada por justicia. Imputada, no contada, porque el que tradujo la Reina Valera 1960 te cuenta cuentos. Fue contada por justicia, y eso es mentira. Contada es como tú le sumas. No, imputada es que te imputar. ¿Imputada qué quiere decir? Que esa justicia está dentro de ti. Como amputación, la palabra amputación es cuando te cortan un miembro, un brazo, una mano, un pie. Amputación, imputación es cuando te ponen un marcapasos, cuando te ponen algo dentro de ti. Así cuando tú creíste en Cristo, en el Evangelio de Gloria, la justicia de Dios se metió dentro de ti. Porque el justo del justo se metió dentro de ti. 3:6, ya lo leímos. Romanos. Gálatas 3:10. Bueno, Gálatas 3:10 nos dice, vamos a leerla. Hay muchas citas, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de la maldición está escrito, porque están malditos que permanecen todas estas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Creo que ya no la leímos esa, pero porque más adelante dice maldito es el que es colgado del madero. No lo dice ahí, pero lo dice en la Biblia. Y vemos que es la imputación de justicia, ¿ya? Entonces es lo mismo que dice en Génesis 15:6, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces la acción que Abraham hizo de obedecer a Dios y contra sus sentimientos de sacrificar a su hijo, y el ángel le detuvo su brazo, eso fue contado para imputarle la justicia y ser el padre de la fe de muchas naciones. Entonces, diciendo es Gálatas 3:11. 3:11. Gálatas 3:11, sí. Gálatas 3:11 dice, no solo por eso nos gloriamos por nuestro Señor Jesucristo. No, es 3. Gálatas 3:11. Bueno, vamos a leer. Dice, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Lo que dice Oseas, lo mismo que dice el profeta Oseas, el capítulo 4, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante que nosotros sepamos que por la sangre de Cristo entramos dentro del pacto, entramos dentro de la justificación y de la imputación de justicia. Si tú estás estudiando y eres un estudioso de la palabra de Dios, acuérdate que hay una doctrina de la imputación y una doctrina de la justificación. Somos justos para llegar al cielo, porque nos limpia de los pecados, pero la misma justicia que Jesús hizo es imputada en nosotros y nosotras. Esa es la diferencia de la imputación y la justificación. Entonces vamos a ver punto número 1, 2, 3, punto número 4, santificación. Santificación quiere decir que nosotros estamos apartados para Dios. No quiere decir que usted es un santito y le van a poner una velita y aleluya, no. Que no rompen ni un plato, no. Santificación en hebreo y en griego quiere decir que tú estás apartado para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había chivos, había vasos, había cuchillos santos, porque eran usados para el templo, estaban apartados para Dios.
Entonces nosotros al recibir a Cristo, nosotros somos comprados con su sangre, entonces nosotros ya estamos apartados para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 10, ¿verdad? Hebreos 10 nos dice la palabra de Dios, Hebreos 10:10. Dice, por la cual voluntad somos santificados, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces, fíjate, hecha una sola vez por su sacrificio, que derramó su sangre, su vida, somos ¿qué? Dice la Biblia, santificados, ¿verdad? Aprendes muy bien, ¿verdad? Ahí mismo estamos en Hebreos, vamos a ver otra cita en Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículo 3, y dice, porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y también sacrificios, la cual es necesario que también tuvieses que ofrecer, ¿verdad? Porque a través de esta ofrenda, este don que nos regaló fue ese regalo de santificación para nosotros, para cada uno de nosotros. Vamos a ver 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6, y si nos sigue con nuestra Biblia, se lo está viendo a través de las redes sociales, síganos con nuestra Biblia en este estudio que es muy importante para que tú aprendas, como dice el mandamiento para la iglesia, estudia con diligencia. El estudiar es un mandamiento. Por eso yo te recomiendo que tengas tus libretas, tus carpetas y seas un estudioso de la palabra de Dios, porque si no, Dios te va a demandar que no estudiaste. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:11, nos dice la palabra de Dios, y esto eras algunos de vosotros, mas sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. También justificados, ¿verdad? También santificados. ¿Por qué? Por el sacrificio. ¿El sacrificio de qué? De sangre, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 1 Juan, ¿verdad? Las cartas del apóstol Juan, 1 Juan 1:7, 1 Juan, ¿verdad? 1:7 nos dice, más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Se fijan? Entonces, al purificarnos, ¿verdad? Y al tener comunión, nos separa para que nosotros tengamos comunión con los otros, ¿verdad? Es una santificación. Y 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, dice, teniendo pues nosotros estas promesas, amados míos, pues tenemos tales promesas, limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Nadie puede perfeccionar su santidad si no estudia la palabra de Dios, porque la Biblia nos revela que el principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor a Dios. Entonces, si tú no estudias, jamás vas a tener temor a Dios. Por eso mucha gente no tiene temor a Dios y dice aberracidades y medias en las iglesias, tiene doctrinas de demonios, tiene evangelios contaminados. Fíjese muy bien lo que dice en Gálatas 1:8. Dios lo dice a través del apóstol Pablo. Si alguno predica otro evangelio, es maldito. Alguno predica otra cosa, es maldito. Lo dice el mismo Dios, porque Dios habla a través del apóstol Pablo. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo está hablando. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Chana, no lo dijo Menguana. Lo dice Dios, que utilizó hombres de Dios para que se escribiese lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y se fija que es muy importante que una sola gota de sangre te puede salvar, tú puedes estar dentro del pacto de Dios, tú puedes ser justificado, la justicia de Dios te puede adjudicar a ti y también puedes ser un santo de Dios. Por eso Pablo escribe a las cartas, dice en 1 Corintios, 2 Corintios,
y muchas cartas dicen a los santos, a los santos, a los santos. ¿Por qué? Porque son apartados. ¿Se fijan? Entonces ya vimos eso. 5, ¿verdad? Somos redimidos. Redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Que nos volvieron a comprar. Ese término se usa en la antigüedad para los esclavos. Por ejemplo, tú tenías un esclavo y lo vendiste, y a los muchos años tú ves a tu esclavo y era un esclavo bueno y eso, y bien fuerte para trabajar, y te lo compro de nuevo. Eso es redimir. Entonces Dios así nos perdió, aquí nos perdió, porque Él ya nos tenía comprados antes, nos perdió, pero por la sangre de Cristo nos vuelve a comprar. Y somos comprados a gran precio, que es el precio que pagó por su iglesia, nos dice en Hechos, un gran precio que es su sangre preciosa. ¿Ah? Vamos a ver Tito 2:14, y el que se dio a sí mismo por nosotros, el que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién mismo se dio a sí mismo? El mismo Dios se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2:14, el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para que seamos una gente peculiar, celosa en buenas obras. La original dice gente, no dice pueblo, porque nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Entonces vemos que es muy importante que nosotros sepamos que a través de la sangre preciosa, al momento que tú crees al Evangelio, entras al pacto, eres justificado, la justicia de Dios se te adjudica a ti, Él te va a santificar. Dice en Filipenses 1:6, apréndetela, dice que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, y también te compró con su sangre preciosa, te compró. Entonces si te compró, no te puedes descomprar. Ya te compró, ya eres de Él, ya no tienes vuelta atrás. No, que no quiero ir a la iglesia. Eso no es alguien que está sellado con la sangre de Cristo. El que está sellado con la sangre de Cristo es nadie que no quiero, si quiero. No, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Tú permaneces en una iglesia hasta el día que dejes de respirar, porque de eso se encarga Dios, porque Él te compró, y lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Es muy importante que aprendamos eso, que el temor se adquiere a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Efesios 1:7 nos dice la palabra de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ok, vamos a poner aquí pecados, ¿va? Porque ese es el problema de la enemistad con Dios, los pecados. Ese es el problema que para entrar al pacto, ese es el problema para ser justificados, ese es el problema para que Él nos dé su justicia, ese es el problema para que nosotros seamos santificados, ese es el problema para que nosotros seamos redimidos, los pecados, si estemos sanos. Todos estos 7 aspectos de la sangre de Cristo encierran una sola cosa, los pecados. Para que usted aprenda estos 7 aspectos correctamente. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. ¿Qué es la remisión? La remisión es que nosotros, Dios nos pasó por alto los pecados, presentes, pasados y futuros. Cuando usted tiene cáncer y dice, usted tiene cáncer en la cabeza, y lo meten en una máquina de quimioterapia y se le cae el pelo y se queda calvo y se pone amarillo y aguanta la quimioterapia y se cura del cáncer. Usted tiene que ir cada año al doctor, y el doctor le toma unas placas, le toma una tomografía, le toma un escáner de su cabeza y le dice, el doctor le dice, su cáncer está en redención. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer que tenía ya está apagado. No sé, una persona con cáncer jamás se libera del cáncer, si usted no lo sabe. Si se llega a curar, su cáncer está en redención. ¿Qué quiere decir? Que está inactivo. Entonces, así igualmente los pecados, Dios los toma por alto, y nuestros pecados, aunque tengamos pecados, están inactivos para Dios. Esa enfermedad del pecado no te va a llevar a la muerte, te va a llevar al cielo.
Fíjese qué hermoso es la palabra de Dios si la entiendes correctamente. Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 nos dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. 14. El perdón de pecados. El perdón de pecados, en sinónimo, perdón de pecados, no presentes, pasados, futuros, el perdón de pecados, el perdón. Entonces, al tener perdón puedes entrar al cielo, tener perdón puedes entrar al pacto, el tener perdón te justifica, pone tu justicia y te separa y te compra, y eres de él, te compra de él. Y tu libre albedrío se termina. Porque aquí no hay nada de que yo, un cristiano, tengo mi libre albedrío. Si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy. Ese no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, quiero que tú sepas que tiene un Señor. Y el esclavo no dice, sí quiero, no quiero. No puede decir eso el esclavo. Porque ¿qué pasa si un esclavo dice, no quiero, sí quiero? Latigazo. Al igual Dios. Ya te compró y tú, por eso Dios disciplina, nos dice en Hebreos. Nada de que no quiero. Y si no te lleva para el cielo, ¿cómo que no quieres? Vente, Pepito López. Aquí te voy a santificar, quieras o no. Entonces, eso no entendemos teológicamente. Por eso dicen unos, es que yo sí quiero o no quiero. Si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Pues quiero que sepas que tú estás muy lejos de Dios. Si Dios estuviera dentro de ti, tú hicieras lo de Dios. Así de fácil. Dice Romanos 8, la vida espiritual, el que es de Dios hace lo de Dios. Entonces vemos que esto es muy tremendo y muy bueno. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como el cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa. ¿Se fijan? 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Corintios, vamos a ver 1 de Corintios muy rápidamente. 1 de Corintios 1, 30, y dice, de él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Dice muy bien, este versículo me gusta mucho. Este versículo quiero que te lo aprendas, de que te lo quede tatuado en tu mente, en tu corazón. Dice, de él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Fíjese muy bien, justificación, justicia, sabiduría. ¿Por qué? Porque nos está santificando. Entonces aquí no hay ningún cristiano de verdad que reprobó. Porque Dios, cuando al redimirte, te va a dar ¿qué? Sabiduría. Dice que la verdad te va a hacer libre. Dice que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda. No dice la Biblia que te va a guiar a medias verdades. Dice a toda verdad. Entonces el que tiene el Espíritu Santo tiene la doctrina, la teología correcta. Aquí no hay nada que a Chonita me la bolsearon y uno no sabe y otro no sabe. Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Gálatas 3, nos regresamos a Gálatas 3 es la carta magna, ¿verdad? Que nos dice que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió. La cita que estamos hablando hace unos minutos anteriormente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿verdad? Él nos redimió. Al él hacerse maldito, nos salva para que
¿Por qué? Porque él se hace maldito para que toda la ira de Dios caiga sobre él, sobre la cruz. Y todo el precio de que nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces Él paga el precio en la cruz por nosotros. ¿Se fija? Eso es muy importante que tú aprendas. 1 Corintios 6, 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20, vamos a ver, dice la palabra de Dios. 6:20 nos dice, porque comprados sois por precio. Y en Actos o en Hechos nos dice que a gran precio de sangre. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque ahora ya no eres tú, ahora ya no es Pancho López, ahora ya el Espíritu de Dios está dentro de ti. Entonces tú tienes que glorificar a Dios y el Espíritu que está dentro de ti. ¿Se fija? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales los cuales son de quién? Son de Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente dice mi? Si no es de tuyo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Y 1 Corintios, el mismo 7:3. Segunda, vamos a ver la que sigue, salvación. Nosotros somos salvos por su sangre. Salvación. Pues, ¿por qué? Porque ya entramos en su pacto, nos justificó ante sus ojos y ya podemos entrar al cielo. La justicia de Cristo es imputada dentro de nosotros, nos separa, como dice en Filipenses 1:6, el que comienza la obra la perfecciona. Somos comprados con su sangre, pero la preciosa sangre de Cristo nos salva una sola vez y para siempre. Dice la Biblia. Romanos 5:9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hay muchos versículos de salvación, hay como 72 versículos de salvación, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 3:24 nos dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, ¿verdad? Y Efesios 2:8-9, ¿verdad? Dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. Dice el versículo siguiente, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es muy importante. Romanos 9:11, vamos a ver Romanos 9:11, ya que estamos en el libro de Romanos 9:11, que también la salvación actúa por la sangre. 9:11 dice, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho ni aún bien el mal, para que permaneciera el propósito de Dios, según la elección, no por palabras, sino por el que nos llama. Porque esa elección es por la sangre, la fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. Y 2 Corintios 5:17, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, creo que ya la leímos, pero la volvemos a leer. 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra de Dios. De manera, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, y aquí todas hechas nuevas. Al nosotros tener salvación somos una nueva ¿qué? Criatura. Y el siguiente versículo 18 dice que somos llamados al ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Porque somos reconciliados con Dios a través de su preciosa sangre. Y Hechos o Actos capítulo 17:11, vamos a verla por último, 17:11, Hechos 17:11, Actos de los Apóstoles 17:11, nos dice, y estos fueron estos más nobles que los de Tesalonía, que recibieron la palabra con toda plenitud, ánimo, estudiando cada día las escrituras que eran así. ¿Va? A lo mejor no es Hechos, es no, Hebreos no tiene capítulo 17. Bueno, y por último, ya vimos que la sangre de Cristo nos da, entramos al pacto, la justificación, la imputación de
de justicia, la santificación, somos comprados o redimidos, somos salvos, y por último, la sangre nos da ¿qué? Vida, si usted no lo sabe. Dice Levítico 17:11, que quiero que te lo aprendas. Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces es muy importante que tú sepas que Él, al derramar su vida, ¿qué derramó Cristo en la cruz? La sangre. Entonces, si en Levítico 17:11 que dice que la vida de la carne está en la sangre, ¿qué derramó Cristo? Su vida. Al darnos vida, nos dio vida, ¿verdad? Es muy importante. No era la cita, hermana. 17:11. Entonces ya pasamos ahí. Hebreos 9. Léame con su Biblia, Hebreos 9, del 11 al 15. Hebreos 9, del 11 al 15 dice: mas estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor perfecto del tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no este edificio, sino por la sangre de machos cabríos y de becerros, por su propia sangre entró una vez al lugar santísimo, obteniendo la redención eterna para nosotros. La redención, la compra eterna que nos da vida. Hebreos 9 del 11 al 15, estamos en el versículo 12. Ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, más que por su propia sangre entró una vez al lugar santísimo, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros, que muchas Biblias quitaron para nosotros, porque si ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos ni la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, 14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purifica nuestras conciencias, nuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? Entonces vemos que Juan 6:53, Juan, ¿qué dice Jesús de la vida que nos va a dar? Juan 6, es muy importante que tú aprendas este versículo, porque este versículo lo han tergiversado muchísimos teólogos, muchísimos religiosos por la falta de estudio, porque hay una teología muy barata el día de hoy, y dice la palabra de Dios en Juan 6:53. ¿Ya lo tienen? 6:53. Dice: y Jesús les dijo entonces: de cierto os digo, que si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, ¿verdad? No tenéis vida en vosotros, ¿verdad? Es una palabra que usa en griego muy importante, que dice vida. Esa palabra se escribe así en griego. Esa palabra significa no cualquier vida, significa vida como Él. Si usted no lo sabe, vida como yo. Dice: no tendrán vida como yo, el que no bebiera mi sangre, el que no pasara esa angustia, el que no fuera su yo, el que no se sacrifique juntamente conmigo, no tendrá vida como yo. El 54, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Esa vida es Zoe también, igual, es la misma vida, clase de vida que uno está hablando en este tema. Y Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, estamos estudiando el libro de Revelación de Apocalipsis. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, los invitamos a que usted participe en ver esos estudios que son escatológicos, que son muy difíciles de encontrar hoy en día, ¿verdad? Porque hay muy pocos doctores en escatología. Dice la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 12:11, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, dice: y ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, nos han amado sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? Y si vemos en 1 Corintios 15, ¿verdad?, donde está nuestro glorioso evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, nos dice también la palabra de Dios
que hemos sido vencedores no gracias a nosotros, sino gracias a Él, gracias a Él. Nosotros somos vencedores gracias a Él. Él nos ha hecho ya vencedores. Es muy importante que tú aprendas eso. Efesios 2.13, ya vamos a terminar. Efesios 2.13, es un bonito estudio, muy rápido, pero aprendemos muchas cosas de la sangre de Cristo. Más bien ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a vivir una eternidad juntamente con Él. Y Hebreos 13, el último capítulo, en Hebreos 13, lo que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Hebreos 13, 20, nos dice la palabra de Dios: y el Dios de paz que trajo vuestra que vuelta entre los muertos nuestro Señor Jesucristo del pastor de las ovejas, por el sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno, ¿verdad? Por el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién es el eterno? Él. ¿Cuál es la sangre del eterno? Jesús. Entonces, ¿por qué llaman a otro eterno si Él es el eterno? Yo me pregunto. Entonces, como ven, esos son los 7 aspectos de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y vamos a ver muy rápidamente, ¿verdad?, cómo no debemos ver la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo exclusivamente es ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y mucha gente hoy en día dice, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. La Biblia no dice que nos cubre de todo pecado. Digo, la sangre de Cristo nos cubre nuestros pecados, pero la sangre de Cristo la usan para decir, yo me cubro con la sangre preciosa. Dice, que Dios, cúbreme con tu sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder. Eso se llama teológicamente un conjuro. ¿Qué es un conjuro? Alguien que usa magia negra, o es un hechicero, si usted no lo sabe, cree que su boca tiene poder. Lo único que tiene poder es la palabra de Dios. El único que bendice y maldice es Dios. Nosotros no tenemos poder. La única palabra que se nos adjudica a nosotros como reyes y sacerdotes que tiene poder es el Evangelio, para que nosotros lo compartamos con otros y otros puedan ser salvos. Entonces dice, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo tiene poder, cúbreme con tu sangre preciosa. Quiero que tú sepas, si lo estás viendo a través de las redes sociales, ese conjuro es el mismo que si tú sales de tu casa y dices que la sangre preciosa me cubre y te vas a la calle, es lo mismo que tú salgas a la calle y te persigues. Es lo mismo, es un conjuro. Igual, unos con las manos, con el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con la boca. Es lo mismo. ¿Por qué es conjuro? Porque te quieres ahorrar la oración, te quieres ahorrar pedirle perdón a Dios, el tiempo con Dios, y te quieres ahorrar la estudiada con Dios. Entonces, no uses para cubrir mi familia, que con la sangre de Cristo yo cubro mi casa, mi carro. Eso es un conjuro que se usa en la santería, en el sortilegio, en la brujería. No se usa en la Biblia. La Biblia nos dice que la sangre, para que nosotros, protección, no. Salmo 91 es protección, ese sí, el que mora, porque si Dios está dentro de ti, el que mora sobre las alas del Altísimo, sobre la sombra del Altísimo, estará tú protegido. Esa es tu cobertura, el que mora bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Salmo 91, usted estúdielo en su casa, porque de nada sirve que te lo sepas si no sabes qué es tu cobertura. Entonces vemos que no lo uses así. No, la sangre de Cristo no se bebe. Muchas religiones dicen, esto es sangre, se convirtió en sangre, le llaman la transmulación en la religión romana católica. Dice, este copa se hizo sangre, beban la sangre de Cristo. Solamente los vampiros toman sangre. No debemos nosotros tomar la sangre. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 6, que el que no coma y beba de su sangre, está hablando alegóricamente de lo que Él
sacrificar. No está hablando literalmente. No está hablando que nosotros tenemos que comernos a Jesús o comernos o tomarnos nuestra sangre. No, no la bebas. Tampoco digas que la sangre de Cristo tiene poder. Únicamente tiene poder para el perdón de nuestros pecados. Únicamente tiene poder para el perdón de nuestros pecados. Entonces es muy importante que tú sepas que no digas, la sangre de Cristo tiene poder. No, la sangre de Cristo no tiene poder para perdonar los pecados. Únicamente una sola vez, un solo sacrificio y una sola vez que lo creas. No es para a cada ratito, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No. Un examen. No, que voy a hacer un examen y me ahorro la estudiada y la sangre de Cristo tiene poder. No tiene poder. Tampoco invocarla, ¿verdad? No debemos invocarla. Y tampoco no hacer sacrificios con la sangre. Eso es una abominación para Dios. Con ningún tipo de sangre. Dice que la sangre nosotros tenemos que respetarla porque ahí se encuentra el alma de los seres vivientes. Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, si tú no sabes, tu pecado, tanto tu pecado como tu alma se encuentran dentro de tu sangre. Cuando tú te cortas un dedo en tu casa, estás haciendo la comida, estás en la cocina y te cortas un dedo y se te caen las gotitas de sangre, se te está saliendo el alma si tú no lo sabes. Si te sale mucha, te mueres. Porque la vida de la carne está en la sangre y dentro de la sangre está tu alma, como también tus pecados. Por eso es muy difícil que tú te libres de tu pecado, porque para librarte de tu pecado únicamente tú tienes que desangrarte, no por obras que tuvieras que sacar tu sangre. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a orar. ¿Va? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Ya predicamos tu evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, según las Escrituras, dice Romanos 3:25, teniendo fe en su preciosa sangre. Padre, porque a través de tu sangre preciosa entramos dentro de tu pacto, tú nos justificas, tú imputas esa justicia a cada uno dentro de cada uno de nosotros, Padre. Tú nos santificas todos los días, dándonos de beber de tu gracia y de tu misericordia, de tu gracia santificadora, lo llama la Biblia. Pero también nos redime, nos compras, pero también nos das una salvación eterna y sobre todo nos has dado vida en el madero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.